¿Alguna vez has sentido que tu fe y tus esfuerzos se estrellan contra un cielo que parece hecho de bronce, como si tus oraciones cayeran al vacío y solo te contestara el silencio? Quizá ahora mismo te encuentres preguntándote por qué las cosas no suceden como esperabas, o por qué las promesas de Dios parecen tardar tanto en cumplirse en tu vida. Y si te dijera que la aparente demora que hoy te inquieta no es una negativa celestial, sino la antesala de algo que superará tus expectativas más osadas, que hay un motivo divino, preciso y lleno de amor detrás de cada segundo extra que sientes transcurrir, y que el cumplimiento de las promesas de Dios en tu historia nunca llega tarde, sino exactamente a tiempo para transformar tu presente y tu futuro de maneras que ahora ni imaginas. ¿Te atreverías a creer otra vez? ¿Confiarías incluso cuando las circunstancias te empujan hacia la duda y el temor? En lo profundo de la Escritura late un secreto que solo unos pocos descubren. La palabra de Dios, esa voz que separó la luz de las tinieblas y sostuvo el universo con un susurro, no puede fallar. Cuando Él promete, su fidelidad firma cada letra con sangre divina, y su autoridad garantiza que ni uno solo de sus planes caerá al suelo. Sin embargo, entre la promesa y su cumplimiento suele extenderse un valle en el que la lógica se nubla y el corazón se pregunta si valió la pena creer. Ese lugar de espera es, paradójicamente, el taller donde el Espíritu Santo forja en nosotros la confianza que luego sostendrá el milagro abierto. Detente un instante e imagina esto. ¿Y si las lágrimas que hoy mojan tu almohada son las mismas que regarán el terreno donde germinará tu victoria? ¿Y si el silencio que sientes no es ausencia, sino la respiración contenida de un Padre que prepara un escenario perfecto para manifestar su gloria justo cuando el mundo piense que ya no hay posibilidad? Permíteme llevarte de la mano a través de historias milenarias y verdades eternas que responderán a esas preguntas que hoy te quitan el sueño. Durante los próximos minutos recorreremos pasajes que revelan cómo los gigantes de la Biblia aprendieron a confiar mientras el reloj del cielo parecía detenido. Vas a descubrir qué hizo Abraham cuando la promesa de un hijo se alargó más allá de la lógica biológica. Cómo reaccionó José cuando los sueños que Dios le dio se ahogaban tras los barrotes de una prisión injusta. De qué manera David sostuvo su corazón mientras huía por el desierto esperando el trono que ya había sido ungido para él. Y verás que en cada caso la demora no fue una crueldad, sino la estrategia perfecta de un Dios que escribe historias maestras donde la esperanza derrota al miedo. Mientras caminamos juntos por estas páginas sagradas, quiero que observes algo. En cada relato hay un momento exacto en que la promesa irrumpe con fuerza imparable, y lo hace porque la confianza del corazón ya ha sido templada en el fuego de la espera. Eso mismo está ocurriendo contigo. Cada día adicional, cada noche en vela, cada ¿por qué, Señor?, que aún no tiene respuesta, está alimentando una fe que, cuando suelte raíces, sostendrá las bendiciones que Dios se dispone a derramar sobre ti. Ahora bien, antes de sumergirnos en el estudio profundo, necesito invitarte a una acción sencilla pero poderosa. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo". Al hacerlo, estarás dando un paso de fe pública, comprometiendo tus palabras con esta verdad que vamos a explorar, y a la vez obligarás al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas sedientas de esperanza. Dale me gusta. También, ese simple gesto se convierte en un acto de evangelismo digital que puede alcanzar a quien hoy se siente al borde del abismo. Y si aún no te has suscrito, permíteme decirte con amor
Este canal se ha convertido en la iglesia diaria de muchos que no tienen un templo cerca. Al suscribirte, no solo te nutres, sino que ayudas a sostener una casa espiritual para incontables almas. Quiero felicitarte de antemano porque al interactuar así, te transformas en un auténtico sembrador de promesas cumplidas. Y presta atención. La penúltima enseñanza de hoy contiene una clave que podría desbloquear una bendición específica en tu vida. Quizás sea esa área donde has sentido que la puerta permanece cerrada. No te vayas antes de llegar allí. Reflexiona por un momento. Vivimos en una época que idolatra la inmediatez, pero las promesas divinas florecen en el terreno fértil de la paciencia sobrenatural. Cada espera un poco más que el cielo pronuncia lleva impregnado el perfume de un mañana mejor de lo que imaginas. ¿Podrás abrazar esa tensión santa? ¿Podrás creer que aunque tus ojos todavía no vean, la palabra de Dios ya está operando en el trasfondo, alineando personas, circunstancias y recursos a tu favor? Ha llegado el momento de adentrarnos en la Escritura con un corazón expectante. Si estás dispuesto a descubrir cómo las promesas de Dios jamás fallan, cómo su fidelidad se manifiesta aún en tus momentos más frágiles y cómo puedes aprender a descansar mientras las montañas se mueven, quédate conmigo hasta el final. Respira hondo, permite que cada palabra cale en tu espíritu y que la luz de la verdad disipe toda oscuridad de duda. Toma tu Biblia, abre tus oídos interiores y prepárate. Lo que vas a escuchar no es una teoría religiosa, sino un mensaje vivo que lleva el sello eterno del Creador. Este es tu momento, pon tu mirada en el cielo y tu fe en la promesa. Con ese corazón abierto, comenzamos nuestro estudio. Cuando la Biblia nos invita a observar la vida de Abraham, no lo hace para que admiremos a un héroe de cartón, sino para que palpemos la fragilidad de un ser humano que, aun con dudas y tropiezos, se atrevió a creer en una promesa que parecía imposible. Imagínate la escena inicial. Un anciano de 75 años que escucha una voz inconfundible decirle que abandone su tierra, su parentela y todo lo familiar para convertirse en padre de una nación numerosa como las estrellas. A su lado, Sara, también avanzada en días, lucha con la crudeza de una realidad biológica que le grita que el tiempo de la maternidad se ha extinguido. Sin embargo, la voz de Dios resuena por encima de las gargantas de la lógica, y la pareja decide dar un paso hacia lo desconocido, apoyándose en lo único sólido que poseen, la palabra divina. Quizá tú hayas sentido algo similar. Tal vez Dios sembró un sueño en tu corazón que a los ojos de quienes te rodean parece tardío o francamente improbable. Puede ser la restauración de un matrimonio herido, la sanidad de una enfermedad que los médicos catalogan como crónica, o la visión de un ministerio que todavía no encuentra terreno fértil. ¿Cuántas veces los susurros de la incredulidad han intentado ahogar ese llamado interior? Abraham y Sara también oyeron esas voces, esas insinuaciones de imposibilidad que se disfrazan de sensatez. Pero ellos siguieron caminando, y cada paso levantaba polvo sobre la arena como testimonio de una fe que prefería tropezar hacia adelante antes que retroceder a la comodidad de Ur. Lo fascinante del relato es que la promesa no se cumplió en un par de meses, ni siquiera en unos años. Pasaron 25 largos años de cielos aparentemente mudos. Dios mismo llevó a su amigo a contemplar el firmamento y contar estrellas, un ejercicio de fe visual que sembraba esperanza mientras la realidad física parecía mofarse de él. Imagina a Abraham cada noche, recordando aquel instante, aferrado a los destellos de un cielo oriental que repetía, sin palabras, «Así será tu descendencia». A cada amanecer, sin embargo, el vientre de Sara seguía tan vacío como el día anterior.
Esa tensión entre promesa y circunstancia es el campo de entrenamiento donde se forja una confianza que no depende de la vista. Del mismo modo, tú y yo muchas veces tendremos que vivir en esa fina línea donde lo que Dios dijo se siente más real que lo que nuestros ojos contemplan. Ahora bien, la espera no estuvo exenta de errores. El intento de adelantar el plan divino a través de Agar y de Ismael grita una verdad incómoda. Incluso los amigos de Dios pueden equivocarse cuando la impaciencia gobierna. ¿Cuántas veces has querido ayudar a Dios manipulando circunstancias para apurar un resultado? El fondo, esa prisa revela el miedo de que tal vez la promesa no se cumpla si no intervenimos. Sin embargo, la Escritura prueba que ninguna metida de pata es capaz de anular el pacto que el Señor ha firmado con su fidelidad. Al contrario, el Altísimo redime incluso nuestras malas decisiones y las convierte en parte del testimonio final. No se trata de justificar la desobediencia, sino de recordar que nuestra fragilidad no sorprende a Dios y no lo disuade de hacer lo que se ha propuesto. Piensa en Sara riendo cuando oye la confirmación de que dará a luz. La risa, mezcla de incredulidad y anhelo, se convirtió luego en el nombre de su hijo, Isaac, el que hace reír. Dios transformó la carcajada de incertidumbre en una carcajada de gozo. Eso significa que aquellas áreas que hoy te causan vergüenza o escepticismo pueden, en manos divinas, convertirse mañana en la fuente de tu mayor alegría. El proceso no es estéril. Cada suspiro de desilusión se funde lentamente en el crisol de Dios hasta generar un testimonio que encenderá la fe de otros. Quizá un día tu propia historia será contada para que otro corazón descubra que las promesas no fallan. Observa también el cambio de nombre, de Abram a Abraham, de Sarai a Sara. El Creador inserta una pequeña letra, la H del tetragramatón, en sus identidades para sellar su aliento en ellos. Aquel soplo transformador no solo confirma la promesa, sino que altera su propia percepción de sí mismos. Ya no son un anciano estéril y su esposa sin hijos. Son un padre de multitudes y una princesa de naciones. Del mismo modo, cuando la palabra de Dios te abraza, lo primero que reforma no es el entorno, sino tu identidad. Te llama más que vencedor cuando la batalla parece perdida, nueva criatura, mientras aún te sientes atado a viejos hábitos, linaje escogido, cuando apenas consigues entender el propósito. Creer implica adoptar esa nueva manera de nombrarte, aunque todavía no se manifieste la evidencia visible. La lección culminante llega en Génesis 21, cuando Isaac finalmente nace. Ese día, no solo un recién nacido irrumpió en la tienda de Abraham, irrumpió la prueba viviente de que el tiempo de Dios es perfecto. Observa que, en su calendario divino, la promesa llega al tiempo señalado, no antes, para evitar la tentación de gloriarnos en nuestras fuerzas, no después, para que la esperanza no sucumba, justo a tiempo, para que todo crédito vaya al autor de la historia. Ese mismo patrón se repite en tu vida. Dios no se mueve por ansiedad ni por azar, sino por un cronograma maestro que orquesta cada segundo para tu bien y su gloria. Quizá hoy tu tienda sigue vacía y sientes el eco de las preguntas golpeando las paredes de tu mente. Necesitas saber que el Dios que cumplió su palabra a Abraham no ha cambiado. Él no fundamenta su fidelidad en probabilidades, sino en su carácter inmutable. Aun cuando la ciencia, la estadística o la opinión de quienes te rodean se alineen para decirte que ya es demasiado tarde, el cielo declara que la última palabra pertenece al que creó los tiempos. El retraso aparente puede ser solo una plataforma donde la gloria se mostrará con mayor esplendor. Por eso te invito a mirar de nuevo las estrellas de tu propio cielo.
aunque luces invisibles a simple vista, siguen ahí, recordándote en silencio que la promesa no se ha desvanecido. Levanta tu vista de las circunstancias que te pesan y clava tu mirada en la trayectoria de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Él habla, los océanos se apartan y los huesos cobran vida. ¿Por qué no habría de cumplirse también en tu situación personal? Tal vez el diagnóstico, la cuenta bancaria o la soledad te parezcan inmóviles, pero recuerda, en el reino, lo que tarda en germinar siempre florece con frutos imperecederos. Ahora quiero que hagas un ejercicio espiritual. Tómate un momento para respirar hondo y susurrar el nombre de la promesa que llevas años esperando. Pronúncialo con la misma reverencia con la que Abraham habría dicho Isaac por primera vez, sosteniendo a su hijo en brazos. Permite que esa sola palabra sea salvación, restauración, sanidad o propósito, se empape del perfume de la esperanza renovada. Declárala viva, porque el Dios que la sembró no la abandonará. Si Él no ha cancelado su pacto, tú no canceles tu fe. Termina este bloque recordando que el viaje de Abraham no concluyó con el nacimiento de Isaac. Aquella promesa fue solo la primera chispa de un incendio de bendiciones que se extendería hasta Cristo y finalmente hasta ti. Así también, cuando Dios cumpla lo que esperas, ese milagro será apenas el inicio de una cadena de testimonios diseñados para bendecir generaciones. Agárrate entonces a la certeza de que tus ojos verán la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Tu historia aún se está escribiendo y la pluma sigue en manos del autor perfecto. José aparece en el relato bíblico como un muchacho de 17 años, cuya historia comienza envuelta en el colorido de una túnica especial y en la calidez de una familia que, a primera vista, parecía prosperar gracias a la bendición recibida por su padre Jacob. Sin embargo, aquel regalo de múltiples colores era más que una prenda. Era un símbolo profético que anunciaba un futuro distinto para el joven soñador. Un destino que ninguno de los presentes alcanzaba a descifrar plenamente. Los 11 hermanos, curtidos en el trabajo duro del campo y acostumbrados a competir por la aprobación paterna, veían en la túnica un recordatorio cotidiano de una elección que los dejaba a todos en segundo plano. Fue justamente ese toque, de preferencia, lo que hizo germinar en ellos una semilla amarga de celos que pronto se transformaría en odio voraz. José, por su parte, no imaginaba que aquellos sueños donde gavillas se inclinaban ante la suya y estrellas realizaban la misma reverencia eran en realidad capítulos adelantados del libro que Dios ya había escrito para él. Se trataba de promesas cifradas que usaban el lenguaje onírico para hablarle de gobierno, provisión y restauración familiar. Al despertar, su corazón latía con la urgencia de quien sabe haber recibido algo sagrado. Así que, sin medir las posibles repercusiones, contó sus visiones a unos hermanos cuyo amor fraternal se hallaba empañado por la envidia. ¿Te ha ocurrido compartir un anhelo santo con personas equivocadas? La reacción suele ser desde la incredulidad burlona hasta el resentimiento, pasando por la peligrosa indiferencia de quienes no disciernen lo que Dios deposita en otro. Un día, los herederos de Jacob llevaron su enojo al extremo. Aprovechando la ausencia del padre, conspiraron para silenciar al soñador antes de que su voz se hiciera demasiado fuerte. Primero pensaron matarlo, luego, movidos a medias por la culpabilidad y a medias por la codicia, arrojaron a José a una cisterna vacía y finalmente lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Cuán lejos parecía en ese instante el cumplimiento de aquellas visiones donde él se veía en posición de honor. El muchacho, atado y empujado hacia un mundo extranjero,
Podía sentir que la promesa se deshacía entre los dedos como arena caliente. Detengámonos aquí para considerar el primer principio que emerge de esta historia. Las promesas divinas a menudo toman la ruta de la aparente contradicción. ¿Por qué Dios permitiría que un futuro gobernador termine postrado en la oscuridad de un pozo? Porque el Señor no solo está interesado en cumplir palabras, sino en formar corazones capaces de portarlas sin corromperse. La cisterna no canceló el sueño, lo preparó. Tal vez tú te encuentras ahora en un lugar de confinamiento emocional, financiero o relacional y sientes que la imagen gloriosa que Dios pintó en tu interior se desmorona. Recuerda que en los pliegues de esa oscuridad, el Creador talla la profundidad necesaria para sostener el peso de la gloria venidera. Llevado a Egipto, José fue vendido a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Allí, el joven hebreo decidió algo crucial. No permitiría que la amargura defina su servicio, ni que el dolor boicotee su excelencia. Mientras muchos hubieran sucumbido al resentimiento, él cultivó una actitud de fidelidad que enseguida llamó la atención de su amo. La Escritura declara que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, de modo que todo lo que administraba prosperaba. Aquí yace el segundo principio. La presencia de Dios no está condicionada al lugar, sino a la postura del corazón. Un esclavo con el favor divino se convierte en canal de bendición incluso en tierra pagana. Podrías, como José, decidir honrar a Dios en medio de tus injusticias actuales, confiando en que su compañía constituye la verdadera prosperidad. Sin embargo, la historia da un giro abrupto cuando la esposa de Potifar, herida en su orgullo, tras los reiterados rechazos de José, lo acusa falsamente de intentar deshonrarla. De la noche a la mañana, nuestro protagonista pasa de la supervisión de la mansión a la oscuridad de la cárcel real. Observa que la ironía bíblica es punzante. La recompensa terrenal por su integridad fue otra injusticia. Muchos habrían concluido que el cielo se había ensañado con ellos, pero el relato subraya nuevamente que el Señor estaba con José. En el calabozo, la misma gracia que lo acompañó en la cisterna y en la casa de Potifar se manifestó para concederle favor ante el jefe de la prisión. Es justamente allí, en aquellas celdas húmedas y silenciosas, donde se afinan los dones que pronto resonarán ante un palacio. El intérprete de sueños es convocado para escuchar las pesadillas del copero y el panadero del rey. Observa la cronología divina. Los sueños de José fueron ridiculizados por sus hermanos, quebrantados por la esclavitud y aparentaron ser sepultados en la cárcel, para luego resurgir como llave que abriría las puertas de su próximo ascenso. Cuando él descifra las visiones de aquellos funcionarios, no está simplemente ejerciendo un don, está sembrando proféticamente en otros la confianza que él mismo necesitaba abrazar otra vez. Esa siembra produce fruto cuando 2 años más, en tarde, 2 años, el copero recuerda al joven hebreo en el preciso instante en que Faraón pierde el sueño por causa de un mensaje enigmático. Llegó el día señalado. Del barro de la prisión al mármol de la corte, José es convocado para interpretar un simbolismo que ningún mago del imperio ha podido descifrar. Faraón expone 2 sueños consecutivos sobre vacas gordas y flacas, espigas robustas y raquíticas, representaciones visuales de abundancia y hambruna. Allí, en presencia de quienes gobiernan el mundo conocido, el exesclavo hebreo pronuncia con humildad una frase que encierra el secreto de su propia trayectoria. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia. La promesa que lo sostuvo en la oscuridad ahora resplandece a la luz, no para exaltar al hombre, sino para revelar la fidelidad de aquel que nunca se olvidó del soñador.
El resto es historia célebre. José diseña un plan económico para enfrentar los próximos 14 años, y Egipto se convierte en granero del mundo. Como recompensa, recibe el anillo de sello de Faraón, vestiduras de lino fino y un nombre nuevo, Zafnat Panea, que significa revelador de secretos. Observa el paralelismo con Abraham, un cambio de nombre que proclama una nueva identidad acorde a la promesa cumplida. Él, que fue despojado de su túnica multicolor por sus hermanos, ahora porta un manto de autoridad imperial. La prenda que antes provocó odio, ahora se ha transformado en fundamento de salvación para multitudes, incluidos aquellos que lo vendieron. Este es otro principio vital. Cuando Dios restaura, lo hace a una escala que sobrepasa con creces el dolor sufrido. No podemos pasar por alto el clímax, donde la familia vuelve a escena. Los mismos hermanos que lo arrojaron a la cisterna llegan a Egipto buscando grano, ignorantes de que aquel gobernador imponente es el muchacho al que habían dado por muerto. José los reconoce y experimenta un huracán de emociones. Dolor pasado, compasión presente y un futuro de reconciliación danzan dentro de su pecho. Después de un proceso de pruebas espirituales que exponen el arrepentimiento genuino de sus hermanos, el hebreo revela su identidad entre sollozos que resuenan en los pasillos del palacio. Entonces pronuncia una de las declaraciones más poderosas sobre la soberanía divina. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta escena nos enseña que la promesa de Dios no solo busca bendecir al receptor. Su propósito es redimir círculos completos de vida, restaurar relaciones y testificar al mundo que la mano celeste transforma intenciones torcidas en oportunidades de gracia. ¿Conoces a alguien cuya traición marcó tu historia? Tal vez Dios está escribiendo un capítulo de restauración que convertirá a la herida en puente hacia el perdón, mostrando a todos que Él es capaz de extraer oro puro de la roca más dura. Apliquemos entonces la lección a nuestra propia jornada. Quizá te identifiques con José en su cisterna, aislado, incomprendido y con el eco de la duda martillando tu mente. O tal vez te veas en la casa de Potifar, responsabilizado por pecados que no cometiste. Otros estarán transitando los pasillos de una cárcel moderna, un trabajo frustrante, una temporada de enfermedad, un desierto emocional, esperando la liberación. Este mensaje te confirma que ni la cisterna, ni la esclavitud, ni el calabozo detienen el reloj de los planes divinos. Cada etapa transporta semillas de propósito que florecerán en el momento exacto, cuando tu fe haya sido refinada y tu carácter fortalecido. ¿Cómo responder entonces mientras esperas? Primero, mantén la integridad. José no negoció su santidad para avanzar. Él confió en que la promoción auténtica viene de lo alto. Segundo, sirve con excelencia donde estés. La prosperidad que lo acompañó en Egipto nació de su decisión de honrar a Dios en pequeñas tareas diarias. Tercero, cultiva la esperanza mediante la gratitud. El hebreo eligió ver la mano de Dios aún en las sombras. Esa perspectiva alimentó su resiliencia. Finalmente, renueva tu mente con la certeza de que el Señor está contigo. Su presencia es garantía de cumplimiento. Cuando Él irrumpe en escena, las puertas de hierro se convierten en pasadizos hacia el palacio. Antes de cerrar este bloque, quiero invitarte a una breve oración de compromiso. Señor, aunque me encuentre en la cisterna, en la casa de Potifar o en la cárcel, decido creer que tus promesas no fallan. Renuevo mi confianza en tu perfecto cronograma y te pido la gracia de permanecer fiel mientras espero el día de mi promoción. Pronuncia estas palabras en voz alta si es posible.
Deja que tu oído escuche la convicción de tu propia boca, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recuerda que la historia de José fue escrita para inspirarte. Así como él vio el cumplimiento de aquellos sueños que parecían un delirio adolescente, del mismo modo tú verás levantarse aquello que el Señor plantó en tu corazón. Los muros que ahora te rodean no definen tu final. Son lienzos donde Dios pintará un testimonio que impactará a generaciones. No abandones el proceso. El palacio está más cerca de lo que crees, y cuando la puerta se abra, descubrirás que cada lágrima derramada en la espera habrá cristalizado en perlas de sabiduría y gracia. Con esta certeza grabada en tu espíritu, te animo a preparar tu corazón para el siguiente tramo de nuestro viaje bíblico. Aún quedan verdades profundas por desenterrar, lecciones que solidificarán tu confianza en aquel cuyas promesas jamás pierden vigencia. Permanece atento, porque la fidelidad que sostuvo a José también te sostendrá a ti hasta haber cumplido todo lo que Dios ha hablado. David irrumpe en la narrativa bíblica con la frescura de un pastor adolescente que canta salmos a la luz de las estrellas, ajeno a los aplausos de los hombres y fascinado por la compañía silenciosa del Altísimo. Mientras cuidaba ovejas en los campos de Belén, jamás imaginó que un día la bocina de aceite derramada sobre su cabeza por el profeta Samuel marcaría un antes y un después irrevocable en su existencia. La promesa fue clara. Aquel muchacho de manos callosas sería el próximo rey de Israel. Sin embargo, entre el momento de la unción y el día de la coronación se extendieron años de exilio, persecución y dolor, demostrando que la fidelidad de Dios no exime a sus hijos de largos corredores de espera, sino que les brinda fortaleza para atravesarlos. De hecho, cuanto mayor es la promesa, más profundo suele ser el proceso que la antecede. Poco después de la unción, David se vio frente al gigante filisteo, cuyas palabras desafiaban al Dios viviente. Con una honda, 5 piedras y la convicción de que el Señor peleaba por él, abatió a Goliat. Fue la primera evidencia pública de que la promesa latía viva. Sin embargo, esa victoria colosal despertó una tempestad de celos en el corazón del rey Saúl. Las canciones de las mujeres hebreas, celebrando que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, sembraron una inseguridad que pronto se convirtió en obsesión homicida. La ironía resultaba dolorosa. El joven héroe, protector del reino, pasó a ser considerado enemigo de la corona. Comienza así un periodo en el que David se convierte en nómada, vagando entre montes y desiertos, refugiándose en cuevas como Adulam y Engedi. Cada escondite resonaba con la misma pregunta que quizá tú te haces hoy. Señor, ¿no fuiste tú quien prometió? ¿Por qué entonces me encuentro tan lejos del cumplimiento? El Salmo 142, escrito desde una cueva, desnuda esta tensión. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Aquellas paredes de piedra registraron lamentos que se transformaron en cánticos y que siglos después siguen ministrando a corazones atribulados. He aquí un principio vital. Dios convierte tus cuevas personales en estudios de grabación celestial desde donde saldrán himnos para generaciones. No obstante, el proceso no solo formó la devoción del salmista, también reveló su carácter. Varias veces David tuvo la oportunidad de acortar el camino matando a Saúl. En Engedi, cortó el borde del manto del rey sin herirlo. En Siclac, irrumpió en el campamento enemigo y tomó la lanza y la vasija de agua de la cabecera de su perseguidor. En ambas ocasiones, sus hombres lo animaban a aprovechar el favor de Dios y eliminar al obstáculo. Pero él respondió con reverencia: No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová.
De este gesto emerge una lección trascendental. La confianza genuina en las promesas divinas nos impide usurpar lo que aún no ha llegado a su tiempo. Confiar es rechazar atajos que comprometen la integridad, sabiendo que el mismo Dios que promete es poderoso para cumplir sin violar sus principios. Mientras tanto, el Señor tejía redes invisibles a favor de David. Los descontentos, endeudados y afligidos fueron reuniéndose a su alrededor hasta formar un ejército inusual que le llamaba capitán. Aquellos hombres rudos se convirtieron en valientes con nombres propios: Adino el Esní, Eleazar hijo de Dodó, Sama hijo de Age y tantos otros. La cueva dejó de ser prisión para ser academia de líderes. Allí nació la comunidad que sostendría el futuro reino. Tal vez hoy sientas que tu entorno es hostil, pero recuerda, Dios puede convertir circunstancias adversas en incubadoras de alianzas divinas. A veces, las personas que se unen a ti en el dolor serán las mismas que celebrarán contigo la victoria. Es significativo que, durante su huida, David residiera un tiempo entre los filisteos, el mismo pueblo cuyo campeón había derrotado. La paradoja muestra que Dios no teme llevar a sus hijos a territorios incómodos para refinarles la identidad. Fue también allí donde el Señor le concedió la ciudad de Siclag como refugio. Más tarde, una incursión amalecita incendiaría ese lugar y secuestraría a las familias de David y sus hombres. La Escritura describe un momento desgarrador. David y el pueblo que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas. Incluso los suyos hablaron de apedrearlo. Sin embargo, en ese punto de quiebre surge una de las frases más poderosas de la Biblia: «Mas David se fortaleció en Jehová su Dios». Su fuente no era la aprobación humana ni la estabilidad de un campamento, sino la certeza de un pacto que no podía fracasar. Anímate a llevar este principio a tu realidad. Quizá tus Siclag hayan ardido, un negocio que se desplomó, una relación que se quebró, un ministerio que se estancó. Mientras el humo de la pérdida pareciera borrar el futuro, Dios te invita a hacer lo mismo que David: buscar fortaleza directamente en Él, porque cuando te apoyas en su fidelidad, descubres estrategias para recuperar lo perdido. Así ocurrió. David consultó al Señor, recibió la orden de perseguir a los amalecitas y finalmente recuperó todo sin que faltara nada. La restauración completa es la firma distintiva del Dios cuyas promesas no fallan. Poco después, Saúl muere en batalla y se abre la puerta para que las tribus de Judá unan coronar a David en Hebrón. Sin embargo, aún faltan 7 años y medio hasta que todo Israel reconozca su reinado. Obsérvalo. Incluso tras el fin de la persecución, el cumplimiento fue progresivo. La promesa no se despliega de golpe, sino en etapas que consolidan la autoridad y preparan al pueblo para el nuevo liderazgo. Del mismo modo, Dios puede concederte avances parciales mientras termina de acomodar piezas que ni siquiera imaginas. No desprecies los inicios pequeños, celébralos como anticipo de la obra terminada. Cuando finalmente llega el día en que David conquista Jerusalén y trae el arca del pacto, la celebración incluye danzas tan apasionadas que la túnica real pareciera ceder a la simple vestidura de un adorador. Este detalle encierra el corazón de la lección. El rey no se definía por la corona, sino por la presencia que lo acompañó desde los prados de Belén. Los que confían en la promesa reconocen que el mayor tesoro no es el trono, sino el Dios que lo otorgó. Así, la adoración auténtica se convierte en el sello del cumplimiento. Apliquemos lo aprendido. Si estás en la cueva, permite que el Espíritu transforme tu lamento en salmo. Si enfrentas oportunidades de tomar atajos dudosos,
Declárate fiel al tiempo perfecto de Dios. Si tu cicla humea, búscalo hasta hallar fuerzas y estrategias para la restauración. Y cuando comiencen a abrirse puertas, mantén un espíritu de adoración que recuerde al mundo quién es el verdadero Rey. Antes de cerrar, realiza este pequeño acto profético. Coloca tu mano sobre tu corazón y di en voz baja: Señor, me comprometo a esperar tu tiempo, rechazo los atajos y abrazo tu proceso. Sé que tu promesa no fallará. Permite que esa confesión selle tu convicción y a la vez prepara tu interior para las siguientes verdades que descubriremos juntos. Porque la historia de David nos confirma que la fidelidad de Dios jamás llega tarde y que cuando finalmente corona, lo hace con un aceite que no se acaba. Con esta certeza, ajusta tu mirada al horizonte. Nos aguardan nuevas lecciones en este viaje bíblico que continúa revelando cómo las promesas divinas se abren paso, sin importar cuán larga sea la espera o cuán intensa la oposición. Mantente atento, el próximo tramo nos conducirá aún más profundo en la confianza que derrota al miedo y convierte el desierto en tierra prometida. El relato que enlaza el caminar de David con la siguiente estación de nuestro viaje nos lleva directamente a las arenas ardientes donde Israel, recién liberado de Egipto, aprendía a dejar de pensar como esclavo para comenzar a soñar como heredero. Allí, en medio de un desierto que parecía infinito, dos voces se alzaron para recordar al pueblo que las promesas de Dios no se miden por la magnitud de los gigantes, sino por la fidelidad de aquel que las pronuncia. Esas voces pertenecían a Josué y Caleb, los únicos espías que se atrevieron a creer que la tierra prometida podía conquistarse porque el Señor ya la había entregado. Piensa en el momento crucial. 12 exploradores regresan cargados de uvas enormes y relatos fascinantes sobre un territorio que emana leche y miel. Sin embargo, 10 de ellos permiten que el temor al enemigo eclipse el esplendor de la promesa. Sus palabras contagian al pueblo con una epidemia de incredulidad que amenaza con hacerlos retroceder a la esclavitud. En contraste, Josué y Caleb rasgan sus vestiduras, claman al cielo y declaran: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Este acto de valentía verbal muestra que la boca, al alinearse con la promesa, puede desactivar la potencia del miedo. Ahora imagina el eco de aquellas palabras en tu propia vida. ¿Cuántas veces, tras espiar el futuro que Dios te mostró, te has enfrentado a gigantes internos llamados insuficiencia, escasez o fracaso? Tal como Israel, puedes mirar los racimos de uvas que cuelgan ante tus ojos, símbolos de oportunidades, ministerios, proyectos, pero la voz de la duda insiste en que los muros son demasiado altos. Este pasaje revela que la promesa no se cancela porque una mayoría decida desconfiar. Permanece firme, esperando que un corazón valiente la reclame. La respuesta del cielo fue contundente. Quienes se alimentaron de temor vagarían 40 años hasta que su incredulidad se extinguiera en la arena. Mientras tanto, Josué y Caleb cargarían con su fe intacta durante 4 décadas de calor abrasador. ¿No es conmovedor? Mientras los días se sucedían en un loop de maná, nubes y columnas de fuego, estos dos hombres mantenían viva la imagen de una tierra que sus pies aún no pisaban. Aquí late una clave práctica: la disciplina de la memoria espiritual. Cada mañana, Josué y Caleb podían repasar mentalmente un racimo de uvas, una fuente de agua fresca, la brisa suave de Canaán, y dejar que ese recuerdo les recordara la certeza de la promesa. ¿Lo practicas tú? Cuando el desierto de la rutina amenaza con apagar tu fe, recorre con la mente los testimonios pasados y deja que aviven la expectación. Pasaron los años. Moisés murió y en un giro divino el liderazgo recayó sobre Josué.
Observa la escena. El mismo que vio la tierra y creyó, ahora recibe la orden de guiar a toda una nación. Pero antes de cruzar el Jordán, el Señor pronuncia un mandamiento repetido 3 veces: esfuérzate y sé valiente. No era un empujón a la autosuficiencia, era un recordatorio de que la valentía nace de saber que el Dios que acompañó a Moisés también acompañaría a Josué. Si alguna vez te sientes abrumado por un nuevo rol o responsabilidad, escucha esa voz replicar en tu interior: yo estaré contigo, no temas ni desmayes. Llega el día de atravesar el río. Las aguas se detienen en la época de la crecida, como si el Jordán mismo se rindiera ante la fe que pisa su cauce. Luego, en Gilgal, el pueblo erige un monumento de piedras para que las generaciones venideras recuerden que la mano de Dios es poderosa. Esta acción nos invita a levantar altares de memoria cada vez que el Señor nos abra paso donde parecía imposible. Anota, celebra, graba un canto, comparte un testimonio. Todo sirve para que no olvides que las promesas culminadas son combustible para las promesas pendientes. Pero la prueba final aún aguardaba tras los muros de Jericó. Bastiones ciclópeos que gritaban la imposibilidad humana. El plan divino, lejos de cualquier estrategia militar convencional, consistía en marchar en silencio durante 6 días y al séptimo alzar un grito de victoria antes de ver la caída de una sola piedra. Este detalle subraya un principio incómodo. A veces, Dios te pedirá alabanza anticipada, obediencia que parece absurda, confianza sin pistas tangibles de avance. Lo cierto es que, cuando los sacerdotes soplaron las trompetas y el pueblo rugió, las piedras se desplomaron como si el sonido del cielo fracturara la lógica terrenal. La promesa triunfó en un estruendo que aún retumba en la eternidad. Caleb, por su parte, no se conformó con posesiones fáciles. A sus 85 años pidió Hebrón, la región donde habitaban los anaquitas, gigantes legendarios. Su argumento fue sencillo: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Dame pues este monte. ¡Qué retrato de perseverancia! Mientras otros hubieran optado por valles cómodos, él reclamó el lugar más desafiante porque su fe se mantuvo joven. Tal vez el paso del tiempo ha intentado persuadirte de que ciertas conquistas ya no están a tu alcance. Inspírate en Caleb. El vigor que sostiene la promesa no proviene de la edad biológica, sino del Dios eterno que renueva las fuerzas como las del águila. Tras conquistar Hebrón, Caleb dejó herencia para su hija Acsa y para los descendientes que vendrían. Del mismo modo, cuando decides creer aunque seas minoría, tu confianza deja un legado que bendecirá a los que caminen tras de ti. Padres de familia, líderes de ministerio, emprendedores de sueños divinos, vuestra victoria hoy es el terreno firme donde otros plantarán mañana. Ahora lleva todo esto a tu oración personal. En medio del desierto, clama como Josué: santifícate, porque mañana el Señor hará maravillas entre nosotros. Si enfrentas murallas, canta antes de que caigan. Si el tiempo ha apagado tu pasión, pide la porción de Caleb y conquista aún aquello que intimida. Declara con tu boca que las promesas siguen vivas, y Dios responderá con la misma fidelidad que guió a Israel del polvo a la leche y la miel. En este punto de nuestro viaje, quizás sientas el pulso acelerado por las verdades que el Espíritu ha sembrado hoy. Guarda cada lección. Medítala cuando el cielo se cubra de nubes, porque al igual que Josué y Caleb, tú has sido llamado a caminar no por vista, sino por confianza en el Dios que nunca falla. Mantente alerta. Las siguientes etapas de este estudio seguirán revelando la profundidad de una fidelidad que trasciende generaciones y hace posible lo que parecía inalcanzable. Apenas cerramos los pergaminos que nos mostraron la valentía de Josué y Caleb,
La narrativa bíblica nos conduce, como un río que no se detiene, hacia un escenario radicalmente distinto: los espléndidos salones del Imperio Babilónico. Allí, lejos de los montes de Canaán y de la familiaridad del tabernáculo, resuenan lenguas extranjeras y se alzan ídolos dorados que pretenden usurpar el lugar de Yahvé. La pregunta inevitable es: ¿pueden las promesas divinas seguir vigentes cuando todo alrededor parece diseñado para sofocar la fe? Daniel, exiliado, joven, arrancado de su patria, respondió con la firmeza de quien lleva grabada en la médula la certeza de un Dios cuyo compromiso no depende de coordenadas geográficas ni de circunstancias políticas. El camino de este muchacho hebreo comenzó con la imposición de un nuevo nombre, Beltsasar, y con la educación en artes, ciencias y astrología caldea. Sin embargo, el relato subraya de inmediato que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con Mindus, la comida real. Ese gesto aparentemente pequeño fue, en realidad, la primera piedra de un edificio de fidelidad que se alzaría a la vista de reyes, sátrapas y, sobre todo, de generaciones que aprenderían a confiar en la promesa aún en tierra extraña. Altía, igual que Josué y Caleb cargaron por 40 años la memoria de Canaán, Daniel cargó en su interior el pacto que Dios había hecho con sus padres, demostrando que la convicción espiritual viaja ligera, pero sostiene el peso de cualquier imperio que pretenda doblegarla. Aquella resolución temprana dio fruto cuando, años más tarde, Darío el Medo reorganizó el reino y colocó 120 gobernadores bajo la supervisión de 3 altos funcionarios, entre los cuales Daniel destacaba por cuanto había en él un espíritu superior. Este éxito adquirió sabor de milagro. Un desterrado hebreo a las puertas del segundo puesto del imperio más poderoso de la época. Mas el ascenso despertó la envidia de burócratas que no soportaron ver brillo en alguien que no se ajustaba a sus dioses ni a sus costumbres. El complot consistió en persuadir al rey para que firmara un decreto que prohibiera, durante 30 días, elevar oración a cualquier deidad que no fuera Darío. Una trampa jurídica capaz de enviar a los infractores a una fosa colmada de leones hambrientos. Aquí se despliega la primera lección vibrante de este episodio. Las promesas de Dios no te inmunizan contra las conspiraciones, pero sí garantizan que toda arma forjada contra tu destino fracasará en última instancia. Daniel, ya anciano, al enterarse del edicto, no corrió a negociar su vida ni buscó alianzas políticas. Hizo lo que venía haciendo desde su juventud. Subió a su aposento, abrió las ventanas que miraban a Jerusalén, la ciudad aún en ruinas, se arrodilló y oró 3 veces al día. Esa escena es la definición viva de confianza, mantener la rutina de la fe cuando la espada cuelga sobre el cuello. Él sabía que las promesas no fallan porque emanan de un Dios que no cambia con los decretos humanos. Por supuesto, los enemigos aprovecharon la oportunidad y, tal como habían planeado, presentaron a Daniel ante Darío. El rey, atrapado por la rigidez de su propia ley, intentó salvarlo hasta la puesta del sol, mas la legislación persa era irrevocable. Finalmente, solo pudo balbucear unas palabras que revelan el respeto que Daniel se había ganado. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Con esas pocas sílabas, Darío confesaba que la fidelidad persistente puede evangelizar incluso a los poderosos. Sin predicar, Daniel había deslumbrado al monarca con la integridad de su conducta. Muchos creen que las promesas se defienden únicamente con discursos. Daniel demuestra que se defienden también con coherencia cotidiana. La noche cayó y la piedra selló la fosa, las garras afiladas rascaban el suelo.
Los rugidos componían una sinfonía de muerte. Pero en esa oscuridad ocurrió lo impensable. El Dios que cerró el mar ante Moisés, que derribó murallas ante Josué y que sostuvo a David en su cueva, ahora envió a su ángel para clausurar las fauces de esos leones. No fue simplemente un acto de poder. Fue una carta certificada al universo recordando que ni la zoología, ni los barrotes, ni los imperios poseen la potestad de anular un decreto divino. Lo que Dios promete, proteger, sostener, vindicar, permanece intacto, incluso en la base misma del terror. Al despuntar el alba, Darío corrió jadeante hasta la fosa y gritó con voz ansiosa: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios?». La respuesta emergió fresca desde las profundidades: «Oh Rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, y no he sido hallado culpable». La piedra, el sello y los enemigos que tramaron su caída contemplaron un espectáculo de victoria que ningún guionista terrenal pudo prever. De inmediato, el rey ordenó sacar a Daniel y en un giro de justicia poética, los acusadores fueron lanzados a la misma fosa que habían preparado. Así, el relato encarna otro principio inquebrantable: aquello que se cierne contra ti sin causa puede volverse contra quienes lo originaron, porque la promesa incluye la defensa divina. Pero la historia no culmina con la vindicación personal. Se expande hasta impregnar la atmósfera espiritual de un imperio. Darío redactó un edicto nuevo declarando que en todo el dominio de mi reino los hombres teman y reverencien al Dios de Daniel. Observa la progresión. El complot buscaba silenciar la oración de un hombre, terminó encendiendo la adoración de naciones enteras. Tal es el efecto multiplicador de una promesa cumplida. Lo que empezó como amenaza se convierte en plataforma para la gloria celestial. ¿Podría suceder algo similar en tu contexto? Sí, cuando permaneces firme, tu testimonio trasciende círculos íntimos y perfora estructuras culturales, mostrando que Dios es soberano sobre cualquier sistema. Apliquemos estas gemas a la experiencia diaria. Primero, sana deliberadamente tu percepción de los edictos modernos, diagnósticos médicos, recortes presupuestarios, evaluaciones académicas, opiniones tóxicas, que intentan persuadirte de que la oración ya no tiene cabida. Daniel nos grita desde la historia que la comunión con Dios es innegociable y que la constancia en la intimidad espiritual desactiva trampas visibles e invisibles. Segundo, mantén abierta tu ventana a Jerusalén. Significa orientar tu corazón hacia las promesas incluso cuando el entorno se vista de Babilonia. Esa orientación marca la diferencia entre sucumbir al miedo o provocar el descenso de ángeles. Tercero, recuerda que la fosa no es el fin del relato, sino el recinto donde se revelan los guardianes celestiales. Si ahora mismo te encuentras rodeado de leones, crisis familiares, facturas imposibles, enemigos implacables, ten presente que la noche no es eterna y que, al amanecer, tu testimonio hará temblar a los Daríos de tu generación. Cuarto, permite que la liberación que Dios te conceda se traduzca en proclamación. Comparte tu historia. Conviértela en edicto viviente para que otros conozcan la fidelidad divina. Por último, practica el descanso radical. Mientras Darío ayunaba sin poder conciliar el sueño, Daniel dormía entre depredadores porque sabía que la palabra de protección era más real que las fauces abiertas. Este descanso no es pasividad, sino fe que reposa en el carácter de Dios. ¿Te atreves a cerrar los ojos de la ansiedad, confiando en que hay un ángel asignado a tu causa? Antes de concluir, haz conmigo esta breve declaración. Señor,
Determino abrir mis ventanas hacia tus promesas, aunque los decretos humanos intenten clausurarlas. Confío en que cerrarás los leones que amenazan mi destino y que mi liberación resonará como testimonio para mi generación. Deja que estas palabras se filtren hasta los huesos. Conviértelas en hábito de tu respiración espiritual. Con la lección de Daniel vibrando en tus venas, estamos listos para avanzar hacia la próxima estación de nuestro estudio, donde descubriremos otra faceta de la fidelidad inquebrantable de Dios. Mantente conectado. Aún hay verdades que revelarán cómo las promesas divinas se abren paso entre imperios, cuevas, desiertos y fosas, siempre triunfantes, siempre vivas, siempre cumpliéndose a su debido tiempo. Amada alma que ha permanecido hasta este instante, permíteme detenerme un momento para reconocerte. Muy pocos cruzan la puerta de un video y se quedan lo suficiente como para dejar que la palabra haga eco en los rincones más profundos de su ser. Tú lo has hecho, y eso dice mucho de tu hambre espiritual, de tu valentía para sentarte a la mesa de las promesas y probar hasta la última migaja. A lo largo de este viaje, vimos a Abraham contar estrellas cuando tenía el vientre vacío, a José pasar de la cisterna al trono, a David desafiar la cueva con cánticos, a Josué y Caleb caminar 40 años con un racimo invisible en la memoria, y a Daniel transformar el rugido de los leones en un himno a la fidelidad divina. Cada historia sembró en tu corazón una verdad incontestable. Dios no abandona lo que promete, aunque el calendario terrenal parezca prolongar la espera más de lo razonable. Ahora bien, llegar hasta aquí no es un simple logro de resistencia audiovisual. Es una señal de que el Espíritu Santo está formando en ti la misma fibra espiritual que sostuvo a esos gigantes de la fe. Por eso quiero invitarte a sellar lo que has recibido con un acto público. Corre a la sección de comentarios y escribe esta frase, inventada solo para quienes, como tú, cruzan la meta. Yo persevero porque Dios es fiel, pero no la copies sin corazón. Acompáñala con una breve línea que explique por qué elegiste permanecer hasta el final. Esa confesión servirá como altar de memoria personal y al mismo tiempo como antorcha que otros verán encendida en medio de su propia oscuridad. Cuando alguien, dentro de unas horas o meses, lea tu testimonio, comprenderá que no estás solo en la espera y hallará valor para seguir adelante. Si ya has comentado antes en este canal, te felicito doblemente. Sigues construyendo un legado de fe visible. Si aún no lo has hecho, permíteme hablarte con la sinceridad de un pastor que cuida a su rebaño. Ver sin interactuar es como escuchar un sermón sin aplicar la enseñanza. Tu participación activa transforma este contenido en comunidad y la comunidad es el taller donde Dios pule destinos. Lo mismo ocurre con el botón de me gusta. Tal vez pienses que es un detalle mínimo, pero cada pulgar alzado obliga al algoritmo de YouTube, esa torre de Babel digital, a diseminar este mensaje a miles que hojean la red buscando una señal divina. Negarte a hacerlo sería como esconder una lámpara bajo la cama cuando hay un barrio entero a oscuras. Así que toca ese corazón, conviértelo en un acto de evangelismo silencioso y siéntete orgulloso de ser embajador de luz. Hablemos también de la suscripción. Muchos consumen palabras de aliento como se toma un sorbo de agua en medio del desierto. Alivian la sed momentánea y continúan su camino solos. Pero tú sabes, lo has visto en cada bloque, que la travesía es larga y a veces árida. Suscribirte es cavar un pozo permanente en el camino, un lugar donde podrás volver cada vez que la fatiga amenace con secar tus fuerzas. Más aún, te coloca en la primera fila de lo que Dios sigue revelando a través de este ministerio. Si ya formas parte de esta familia, celebra que tu nombre está escrito en el registro de quienes deciden crecer
de gloria en gloria. Si no, imagina llegar al final de otro día áspero y no encontrar la guía que hoy te sostuvo. Sería casi trágico, ¿verdad? No dejes que la pereza digital te robe las siguientes lluvias de palabra. Haz clic ahora y asegura tu lugar. Permíteme ilustrarlo con una sencilla metáfora. Cada video es una antorcha que se enciende en la cima de una colina. Cuando tú comentas, das me gusta y compartes, tomas esa antorcha y la llevas al valle, donde muchos deambulan entre sombras sin saber por qué la noche parece eterna. Cuando solo miras y pasas de largo, el fuego se apaga en tus manos y las chispas que podrían haber prendido en otros corazones se pierden en el viento. No quiero que vivas con la carga de haber tenido la oportunidad de iluminar y haberla desechado. Prefiero verte hinchado de gozo, consciente de que cada interacción tuya empuja las fronteras del reino 1 milímetro más allá del miedo, la ansiedad y la duda que asfixian al mundo. Quizá pienses que compartiendo el enlace saturas a tus amigos, pero recuerda, muchos no tienen una iglesia cerca ni un hermano mayor que los discípule. Este canal se ha convertido para ellos en pozo de Samaria, en arca de refugio, en pequeña Nazaret, donde la esperanza toma forma de palabra hablada. Responderás al clamor silencioso de esas almas. Hazlo ahora. Copia el enlace. Envíalo a ese familiar que atraviesa un valle. Públicalo en tu estado. Súbelo a tu grupo de oración. Hazlo con la convicción de que cada clic puede ser la cuerda que saque a alguien del pozo. Y mientras el video llegue a su fin, hazme un último favor. No te levantes de inmediato. Permanece algunos minutos en quietud. Deja que la música instrumental que continuará sonando sea el suave telón que envuelve tu espíritu. Cierra los ojos, alza un susurro de gratitud al Creador por las victorias pasadas, por las promesas presentes y por el futuro que ya brilla en su agenda. Permite que esa atmósfera de adoración selle cada palabra, cure cualquier herida abierta y prenda una llama que el viento cotidiano no pueda extinguir. Si detienes el video antes de tiempo, cortarás la conversación justo cuando el cielo está a punto de regalarte un abrazo. Regálate ese instante. El reloj puede esperar. Antes de despedirme, oro mentalmente por ti, aunque no escuchen mis labios. Que la bondad y la misericordia te persigan cada día, que las promesas se cumplan en el tiempo preciso y que, cuando mires atrás, reconozcas que este momento fue uno de los peldaños que te condujeron a la plenitud. Gracias por quedarte, por creer, por participar. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, permanece firme, respira profundo y recuerda siempre, las promesas de Dios nunca fallan. Y tú eres parte viva de esa verdad eterna.
you.